La siguiente historia me fue contada por mi abuelo. Estos sucesos le ocurrieron cerca de los años 70 cuando era camionero. En esos años le habían encomendado a llevar una carga muy pesada a provincia. Le habían dicho que hiciera todo lo posible para llegar por la mañana. Como mi abuelo ya estaba acostumbrado a hacer viajes de imprevisto, no tuvo ningún problema, así que se subió al camión y se puso a manejar. Pero después de unos minutos conduciendo, se percató de una irregularidad en el camión. Los frenos no le respondían como era debido, pero pese a esto, mi abuelo decidió seguir con su camino. Tenía la opción de volver y pedir que le cambiaran el camión, pero esto lo retrasaría y su patrón estaría molesto, pues tendría que pasar toda la carga a otro camión, y esto les llevaría un muy buen tiempo. A final de cuentas, para no tener problemas, decidió seguir con el camino. Después de varias horas de estar conduciendo, en el camino se encontró con una bajada muy peligrosa. Mi abuelo se asustó como nunca, porque en ese momento se dio cuenta que el freno del camión no le respondía, al punto que estaba al borde de salirse del camino. Mi abuelo dice que no sabe cómo lo hizo, pero pudo controlar la bajada del camión, y para no poner en riesgo su vida, decidió buscar un lugar plano para detener el camión y después revisarlo, para ver si él podía solucionar el problema, esperando que este no fuera tan grave. Pero para su mala suerte, esto le salió más caro, pues el camión ya no quiso arrancar. No le quedó de otra sino esperar a que alguien pasara. Su plan en un principio era el de esperar un camionero para pedirle ayuda, pero al pasar el tiempo, se dio cuenta que esto no iba a ser tan fácil, pues en la carretera nadie aparecía. Ya había pasado más de una hora, y a pesar de que mi abuelo estaba luchando con el sueño, a final de cuentas no pudo con este y terminó durmiéndose. Pero de pronto, escuchó un ruido que lo hizo despertar al instante. Pensando que alguien estaba cerca, mi abuelo salió enseguida del camión, y cuando abrió la puerta, casi por impulso, dijo que necesitaba ayuda. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que no se encontraba nadie afuera? En ese momento mi abuelo escuchó de nuevo aquel ruido. Reconoció el sonido. Él explica que este ruido era el llanto de una mujer. Este provenía de la parte trasera del camión. En ese momento a mi abuelo no le quedó duda de que tal vez lo mejor sería regresar adentro. Cuando lo hizo, el extraño lamento no paró, sino que este se fue escuchando cada vez más cerca, al borde de que lo pudo escuchar como si este se encontrara por fuera de la puerta del camión. Pero no solamente este llanto se escuchaba, sino que también empezaron a escucharse golpes. Los golpes provenían de todas partes. Era como si varias personas se encontraran alrededor del camión y lo estuvieran golpeando todos a la misma vez. Mi abuelo tomó el poco valor que le quedaba y empezó a rezar, y presa del pánico, de vez en cuando soltaba alguna maldición en contra de estos seres que lo estaban acosando esa noche. De pronto escuchó como la puerta del piloto empezó a jalonearse, como si la trataran de abrir desde afuera. Mi abuelo se pasó para enfrente y tomó la puerta con ambas manos. Acto seguido, haciendo una fuerza descomunal, la jaló hacia el interior, luchando con lo que sea que la estuviese jalando desde afuera. No quedándole otra salida, empezó a rezar, mientras sostenía con sus últimas fuerzas la puerta. Mi abuelo cuenta que esto calmó los golpes y la puerta dejó de sentirse tensa. Él, debido al miedo y sentir como una intuición o alguna esperanza de poder salir de ese lugar, trató de encender el camión. Este de forma milagrosa encendió. Mi abuelo enseguida volvió a la carretera y siguió con su viaje. Esta vez no importándole las condiciones del camión y siguiendo su camino sin detenerse. Al día siguiente por la tarde, cuando tuvo que pasar de nuevo por el mismo lugar en el cual se había detenido la noche anterior, vio con claridad con lo que se había enfrentado aquella madrugada. En ese mismo sitio se encontraban múltiples cruces, probablemente de algunas personas que habían perdido la vida en aquel mismo kilómetro de la carretera. En ese momento mi abuelo entendió lo que había pasado.
Al parecer aquellas almas no les había gustado que él se detuviera en su lugar de reposo. Desde aquel día, mi abuelo tuvo más cuidado sobre el lugar que escogía para descansar, pues no quería desencadenar la ira de otra alma en su lugar de descanso. La siguiente historia es más una leyenda que se cuenta en los caminos que una propia experiencia de un camionero. Algunas veces la he visto por internet, pero creo que si bien algunos no la podrán conocer, este es el momento y la ocasión adecuada para hacerlo. Cuenta la leyenda que aquel trágico día, un camionero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz, por lo que quería estar presente en la llegada de su hijo. Pero esta prisa fue su perdición, pues hay ciertas curvas en los caminos que no perdonan ni siquiera un simple error de cálculo, y en una de estas perdió el control para estrellarse contra una de las rocas. Pero sin embargo, este conductor no murió en el accidente, o al menos eso pensaba él. Se dice que bajó del tráiler todo aturdido y después se revisó el cuerpo para cerciorarse de que todo se encontraba bien. Y para su sorpresa, se encontraba sin ningún rasguño. Después de sacudirse, tomó el dinero que había ahorrado durante 9 meses. Estos cubrían los gastos del parto y hasta los primeros meses de gastos en pañales y leche para un recién nacido. Se sentó en la carretera a la espera de alguien que pasara. Tras el cansancio, el hombre cayó dormido. Cuando se despertó ya era de noche, y al ver que ninguna alma se acercaba, decidió comenzar a caminar, pues el clima de la nada, así como se había dormido, había cambiado. Ahora era extremadamente frío. Pensando tal vez que alguna gasolinera estaba cerca, caminó y caminó por horas. Pero su asombro fue enorme, cuando en repetidas veces, tanto avanzar solo lo llevó al mismo lugar del accidente. 3 días después el camión fue encontrado, pero sin ninguna señal del conductor. Era como si éste hubiera desaparecido de la nada. De esta historia es que comienza la leyenda, y lo siguiente que estoy a punto de contarles. Se cuenta que le ha sucedido no a uno ni a dos, sino a varios conductores, y solamente les pasa a los camioneros. Un día, a un lado de la carretera, un hombre le hacía señas a un camionero para que éste se detuviera. Cuando por fin logró su cometido, se acercó a él y le dijo: «Amigo, mi nombre es Francisco Vázquez, y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero, porque va a tener a mi hijo, y yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí», le dijo al alma caritativa que se había detenido en medio de la nada. «Sí, señor, con gusto se lo llevaré», contestó el joven. «Dígame, ¿dónde vive su señora? Y yo sin problemas le entrego el dinero». El hombre le entregó un papel con la dirección y el nombre de su esposa. Después el camionero se despidió continuando con su camino hasta Mexicali. Al día siguiente el joven camionero con el encargo fue hasta la casa de la supuesta esposa, pero su búsqueda no tuvo mucho resultado, ya que al llegar a la casa, la esposa del camionero no se encontraba. Según lo que le habían dicho, esta tenía ya un buen tiempo sin vivir en ese lugar. Como un buen samaritano, hizo varios intentos hasta que una anciana le indicó dónde podía encontrar a la señora. Este hombre llegó hasta el lugar y tocó la puerta. De esta salió una señora y lo atendió muy amablemente. «Dígame, joven, ¿en qué lo puedo ayudar?» «Perdone, aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez». A la mujer le cambió el aspecto de un momento a otro. Tenía un aspecto de temor y a la vez de tristeza, pero sobre todo lo demás, bajó la mirada y como resignada, o sabiendo de sobra lo que iba a pasar, contestó: «Sí, soy yo. No me diga que trae algo para mí». El conductor, algo desconcertado por la conducta de la señora,
y sobre todo porque esperaba encontrar a una mujer que estuviera en estado delicado de salud, ya que se suponía que acababa de dar a luz, no una señora que, sobraba decir, se encontraba en completa forma y sin ninguna dolencia. Incluso estaba pensando que a lo mejor se había equivocado de casa. Decidió seguir adelante y entregó su encargo explicándole todo. Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero. Sucede que se le descompuso el tráiler. La señora lo interrumpió diciéndole: creo que ya sé a lo que vienes. Mi marido murió hace 5 años y no eres el primero a quien manda. Han venido también a dejarme el encargo. El camionero se quedó sin palabras al oír esto. Lo que se dice de esta historia es que cuando el camionero despertó se encontraba en el purgatorio, pero no un purgatorio cualquiera, un purgatorio individual, en el que todos los días se repite lo mismo: cumplir con su último deseo, el cual es ayudar a su esposa, que él a final de cuentas ya había muerto en el choque, y este se aparece desde ese entonces, pidiéndole ayuda a sus compañeros, para cumplir con algo que no pudo hacer en vida. Cuando mi abuelo era joven y se dedicaba al trabajo de camionero, siempre venía de provincia a Lima a llevar mercancía. En una ocasión le mandaron a traer mercancía de Arequipa hacia Lima, por lo que mi abuelo tuvo que hacer un largo viaje. Al llegar a Arequipa, ya se había hecho de noche, pero la mercancía que tenía que entregar mi abuelo era de urgencia, por lo que tuvo que salir de Arequipa hacia Lima esa misma noche acompañado de un ayudante. Al pasar por la carretera, mi abuelo vio algo que no le gustó para nada, e incluso admite que le empezó a dar un escalofrío debido a esto, ya que múltiples cruces se encontraban a un lado del camino. Esto, unido a la oscuridad, fue más que suficiente para ponerlo nervioso. El compañero que iba con él le explicó que aquel lugar se llamaba la Quebrada del Toro. Es un lugar el cual ha atraído a la muerte a varias personas, y es por ese motivo el de tantas cruces. Cada cruz es un alma que ha perdido la vida en aquel sitio, y también sirven como un claro aviso de andar con cuidado por estos lugares. Continuaron conversando otro rato hasta que mi abuelo pudo ver unos extraños seres en la carretera. Estos seres se encontraban sobre la carretera, casi obstruyéndoles por completo el paso. Obviamente mi abuelo, al ver este tipo de entes como él llama, empezó a entrar en pánico y él aceleró el camión. El ayudante que iba con él se encargó de tranquilizarlo y le dijo que no tuviera miedo, que no se trataba de fantasmas ni nada parecido, sino que estos eran unos danzantes, y todos estos estaban usando el traje de la diablada. Por eso los veía tan extraños y sobre todo en la noche. Mi abuelo se detuvo ya más tranquilo y empezó a tocar la bocina para que los danzantes le permitieran pasar. Pero a pesar de tocar el claxon varias veces, estos danzantes no se movían. Mi abuelo y su compañero tuvieron que detener el camión, mientras los danzantes continuaban, y sin percatarse se quedaron dormidos. Cuando volvieron a despertar, los danzantes ya no estaban. Todo estaba tranquilo y no había señales de nada. Mi abuelo siguió con su camino, y al cabo de unos minutos, se encontró con otras 4 cruces en el camino. El número de cruces era el mismo número de los danzantes que había visto. Mi abuelo cree que aquella noche, los danzantes le salvaron la vida, pues de no ser por ellos, él hubiera seguido con el trayecto y probablemente el cansancio lo hubiera vencido por el camino, provocando así un accidente. Y tanto él como su compañero terminarían como las demás almas, y en la carretera habrían 2 nuevas cruces. Hace mucho tiempo atrás, en los años 70, cuando mi tío era joven, fue que le pasó esta experiencia.
En esos tiempos mi tío tenía una cierta fama de ser mujeriego. Iba de mujer en mujer. A cada pueblo que iba tenía una mujer que lo esperaba, si no es que hasta una familia diferente. En esos años mi tío trabajaba de camionero, por lo que se le facilitaba conocer mujeres. Le gustaba hacer los viajes de noche para llegar de mañana en los pueblos, para ver así a las hermosas mujeres, y en caso de que se pueda, hacer una nueva conquista. Era uno de los viajes que mi tío tenía que hacer. Le dijeron que debía ir a la selva a entregar varias cargas. La selva era algo nuevo para mi tío, y sobre todo porque se decía que en la selva las mujeres son muy hermosas, a lo que mi tío no lo pensó dos veces y decidió partir esa misma noche. Luego de haber pasado unas noches por el lugar, se encontró con una mujer vestida de blanco, caminando en medio de la nada. Como les había explicado antes, mi tío era muy mujeriego, por lo que decidió ir bajando la velocidad, a la par de irse acercando cada vez más hacia aquella mujer. Al estar a un costado de ella, la invitó a que se subiera al camión. Le preguntó que si necesitaba ayuda, si acaso ocupaba que la llevara a algún lado, que él la podía llevar sin problemas. La mujer no dijo ni una sola palabra, pero esta sí subió al camión. Una vez estando dentro del camión, mi tío le empezó a hablar. Empezó a quererla conquistar como siempre, pero la mujer no le respondía. Simplemente con la cabeza decía sí o no a todo lo que mi tío le preguntaba. Para él no existía un no. Trataba de hacer plática mediante cualquier tema, pero la mujer seguía sin responder. Concluyó que no servía de nada hablar. Al cabo, ella no se prestaba para eso, así que optó por usar otra alternativa. Decidió ser un poco mano suelta. Iba a tratar de tocarla disimuladamente y ver si a esta no le desagradaba o ponía resistencia. Pero tal parecía ser que ser mano suelta tuvo resultado, o al menos era lo que él pensaba. Mi tío empezó a tocarle la pierna a la mujer, y al ver que ésta no decía nada, él continuó hasta que empezó a alzarle el vestido. La mujer continuó sin decir nada, a lo que mi tío entendió que esto no le disgustaba. Prácticamente pensaba que ya se le había hecho la noche, cuando de pronto empezó a notar algo extraño. Él vio de reojo esto cuando bajó la mirada para ver sus piernas, lo cual lo dejó muy confundido. Él no sabía si había visto bien o tal vez era cosa del cansancio, así que decidió levantar de nuevo el vestido de la chica para ver si era verdad lo que había visto de reojo. Al alzarle el vestido, vio algo que lo dejó helado y con la boca sellada debido al terror que sentía. La supuesta mujer que había dejado subir al camión tenía patas de chivo. A pesar de todo esto, mi tío trató de calmarse. Su miedo y sus nervios los mantuvo a raya, pues sabía muy bien que si entraba en pánico, terminaría chocando y muy posiblemente perdiendo la vida. Nuevamente de reojo mi tío miró hacia la mujer y se dio cuenta que la mujer lo estaba mirando. Él solamente recuerda que ésta tenía la cabeza de un caballo y que de su nariz salía un vapor muy caliente que hacía que los vidrios del camión se comenzaran a empañar. Mi tío no sabía qué hacer para escapar del camión en ese momento, así que sin quedarle mucha opción, comenzó a rezar. Esto lo hacía en voz alta. Él explica que sentía que esto lo protegía, aunque lo que pudo notar con los rezos fue que mientras él más rezaba, la mujer sacaba más vapor de su hocico. Sin duda alguna, los rezos tenían un efecto en aquel ser, así que mi tío continuó hasta el punto que la mujer salió del camión. Al momento de que mi tío se percató de esto, pisó el acelerador y no paró hasta llegar al próximo pueblo. Al llegar, las personas vieron el preocupante aspecto de mi tío. Estaba pálido y se le dificultaba mucho hablar, al grado de que solo podía balbucear unas cuantas palabras. Le tomó algo de tiempo, pero logró componerse.
Desde aquel día, sus días de ser mujeriego poco a poco se le fueron acabando, pues siempre vivió con el miedo de que tal vez la próxima mujer que subiera a su camión fuera a tener una cabeza de caballo.